muy probablemente van a llamar a desfilar a Fiscalía de Crimen Organizado a Philip Butters para preguntarle qué cosa pasó, porque Philip Butters estaba muy amiguito con Aldo Borrero. Esto no es una persona, ojo, esto no es Aldo Borrero. Estamos denunciando una organización criminal que opera dentro de Avanza País. Me parece que la denuncia y la pelea que hubo entre Aldo Borrero y Philip Butters, me parece que no ha sido una pelea política. César, buenos días, bienvenido. Hola amigos, qué gusto, muchas gracias por haberme invitado y un fuerte abrazo a todos los que nos están viendo. Obviamente, ¿no? No es cómodo cuando te hacen la guerra en tu propia casa. No, pero en todas las que he tenido he podido tener alguna discrepancia política, pero eso nunca ha lindado lo criminal, y eso sí lo quiero decir así categóricamente. No me puedo haber retirado del PPC o de Fuerza Popular por alguna discrepancia a nivel político, pero otra cosa muy diferente es lo que estoy denunciando el día de hoy, y como hemos conversado con más de 20 denunciantes que estamos juntos en esta demanda colectiva, no nos estamos yendo y no nos vamos a ir hasta que el partido termine su inscripción, que es en octubre. Y es una tristeza, pues, porque justamente por estas decisiones es que Avanza País muy probablemente no pasó la valla y ahora perdamos el partido por la irresponsabilidad, pero sobre todo por la codicia de algunas personas dentro. ¿Y Avanza País sigue manejado por la misma gente que lo llevó a esta debacle en las elecciones generales? Así es, exactamente los mismos que nos dijeron que no podíamos postular en las internas, que sacaron cuerpo y defendieron con uñas y dientes la candidatura fallida de Philip Butters, exactamente los mismos que luego no salieron a reconocer el 0.4% que obtuvimos a nivel de las elecciones de primera vuelta. No hubo ningún mea culpa, pero lo que sí hubo fue un modus operandi que denunció en Fiscalía y que nos estaría costando no solamente la elección, sino muy probablemente, y me da mucha pena decirlo, la elección de la alcaldía de Lima, porque obviamente dañar a candidatos buenos en distritos como... O sea, ¿Francis Allison se va a quedar afuera? Yo te escuché hace unas semanas en un comentario que hiciste, María Eugenia, y tú decías, Francis Allison tiene todo bien, hasta que quizás aparezca un César Combina a hacerle chongo en el partido. Ahora, ¿en qué momento aparecen estas actitudes delictivas? Porque usted ha sido precandidato a la presidencia, entre otras, además, ya ahora vamos a recordar todas. Es como el amigo date cuenta, ¿no? Pero bueno, ya, eso lo vamos a hablar luego. ¿En qué momento comienza esa actitud delictiva? Porque usted ha estado nada más el año pasado, o sea, ¿qué será? Hace un año, ¿no? En la precandidatura de la presidencial, ¿no? Así es. Junto con Philip Butters. ¿Ahí ya había esta extorsión? Mira, en ese momento no detecté nada criminal, sí, bastante irregular, lo denuncié también. Correcto. Justamente, ¿A qué se refiere con criminal? O sea, no hubo de por medio No hubo una extorsión. A ver, pero depende, pues, si a mí me dices dame $5,000, ¿no? Me lo dices de bonito. No, pero estás diciendo que Borrero lideró una organización criminal. Eso no es poca cosa. No, eso no es poca cosa. ¿En qué te basas para acusar a Borrero? Claro, en el caso de la precandidatura de octubre, hubo un espíritu de cuerpo de 5 o 6 dirigentes que manejan el partido, que no creen en la democracia interna, que no creen en los militantes, que se cerró a favor de Philip Butters. Claro, y lo denuncié, pero obviamente esos son pasos políticos. Ya, son decisiones políticas. Son decisiones pero políticas. Antes de cerrarse hubo también dinero de por medio. Siempre hay dinero de por medio. Bueno, lo positivo es que nosotros hemos denunciado esto a nivel de crimen organizado ya ahora, hace una semana, y muy probablemente van a llamar a desfilar a Fiscalía de Crimen Organizado a Philip Butters para preguntarle qué cosa pasó, porque Philip Butters estaba muy amiguito con Aldo Borrero, muy amiguito con los otros dirigentes, y de pronto salió renunciando y diciendo de que había un tema económico, que había otras denuncias, que nunca le dieron la cara. Qué raro, pues, ahora que le gusta tanto hablar a Philip Butters, que hable en Fiscalía, raro, ¿no? Porque me parece que es lo correcto que cuando alguien comete un delito, otra persona que es decente lo denuncie. Pero aquí ha habido en la primera vuelta un espíritu de cuerpo. Yo no estuve participando en ninguna de esas negociaciones, por eso yo no puedo dar fe de eso. Pero sí, los miembros, hay varios candidatos a senadores, candidatos a diputados, que ya me han contactado para ser testigos en la investigación por crimen organizado. ¿Y por qué yo hago la denuncia? Pero entonces, ¿qué es lo que pasó? Le pidieron a Butters que ponga más plata y no quiso. Por ahí fue.
Mira, yo no puedo dar fe de eso porque, claro, a mí me excluyeron totalmente. Tú sabes que he sido el patito feo de Avanza País en octubre. Sin embargo, me parece que la denuncia y la pelea que hubo entre Aldo Borrero y Philip Butters, me parece que no ha sido una pelea política. Creo que debe haber sido una pelea económica. Borrero lo dijo en algún momento en el diario El Comercio, si no me equivoco, que para él la prioridad de Philip Butters eran sus negocios y no el partido, y que eso se había trasladado en un tema económico. Eso lo dijo Borrero, más o menos, estoy parafraseándolo, en El Comercio. Entonces, así es. todo lleva a pensar. Pero ¿cuál es el delito? De plata, si todos ¿no? los partidos se cobran plata. Es que justamente es el problema, ¿no? Durante años hemos escuchado que hay dinero que se paga por candidaturas, que Correcto. todo el que... Es más, ha habido, si no me equivoco, en la elección anterior, una persona que fue elegida regidora en el distrito de Chorrillos y que decía, yo he dado 150,000 soles, pero nunca me contaron que mi dieta iba a ser 3,000 soles. O sea, hay un hambre desmedido y probablemente muchos parlamentarios electos el día de hoy han pasado por lo mismo, soñando Correcto. de que van a ganar millones cuando en realidad el trabajo que uno tiene como funcionario es muy pequeño. En el caso de San Isidro estamos hablando de un sueldo de 7,000 soles al mes, que no es un sueldo multimillonario. En el caso de un congresista estamos hablando de 15,000 soles al mes, más descuentos, que llega más o menos a 10,000 soles al mes. Y por otro lado, el caso de regidor, estamos hablando de dietas. Pero en el caso concreto del distrito de San Isidro, nosotros nos hemos enfrentado hacia una posible extorsión por un cobro o una solicitud de cobro de más de 80,000 soles por una lista que ya había ganado las elecciones internas y con una amenaza que hemos denunciado obviamente a Fiscalía, en donde se te podían perder los papeles si tú no accedías. Entonces, claramente nosotros, yo personalmente, con el operador, porque esto no es una persona, ojo, esto no es Aldo Borrero, estamos denunciando una organización criminal que opera dentro de Avanza País, O sea, que tiene el CEN operadores. del partido. Exacto, que tiene operadores y que cada uno tiene su propia función. La función de unos habría sido extorsionar a candidatos elegidos en elecciones primarias, como en mi caso, que hemos ganado unas elecciones y que nos dijeron sí, pero el personero legal, ojo, el personero legal, Aldo Borrero, tiene la llave de si postulas o no postulas, porque él entrega los documentos. Entonces, bueno, hay esta solicitud. Si tú quieres, bacán, si no quieres, también. Bueno, yo no quise y mira cómo no entregaron mi tasa electoral de 57 soles en el Banco de la Nación. Lo retiraron de mi Y expediente. esa es la El razón por la expediente que que el fue al jurado jurado electoral electoral, ¿no? especial ha dicho que tu candidatura es improcedente. Así es. Ok. Y claro, lo tienen bien armado porque es un modus operandi. Ya ha sucedido en Villa El Salvador exactamente igual. Le retiraron al candidato su pago de tasa. Y también ha sucedido en Chorrillos, por ejemplo, donde un candidato designado con puño y letra, firmado por Aldo Borrero, al día siguiente de la firma se dio cuenta que había otro candidato. Entonces, Y no te devuelven la plata. nosotros no hemos pagado nada. Ya, pero en el caso de ellos. pero- Porque yo también he escuchado esto de los candidatos al Senado, a los diputados, que dieron algo y ahí se dieron cuenta que no estaban en la lista. Pero no solamente eso, Nicolás, sino que también el jurado y el propio estatuto del partido exige pago de tasas internas por postular. Entonces, por ejemplo, yo sí me gustaría pedir que me devuelvan mis 17,000 soles que pagué para tasas en el TUPA del partido para postular como precandidato contra Butters. Nunca me dejaron postular, pero me cobraron los 17,000 soles y el Jurado Nacional de Elecciones dice que eso es completamente legal. Ahora, ¿cuántos candidatos han pagado sus tasas, que son por lista, más o menos unos 2,000, 2,500 soles como mínimo, en la cuenta del partido para postular y que de pronto aparezca el personero legal y diga, oye, tú ganaste la elección, pero no importa, yo te cambio? Y aquí viene un tema que... De repente porque el otro paga más. Y ahí viene ese tema. No solamente hemos detectado, porque hemos conversado, como digo, con 20 colaboradores que se están sumando a la causa fiscal y muy probablemente esta situación va a terminar no en un caso como el Cócteles, sino va a terminar con un caso con prisión efectiva para los involucrados, porque hemos detectado que ha habido otros operadores que han hablado y subastado candidatos. O sea, iban donde alcaldes actuales, alcaldes en ejercicio actuales, y decían, este es el candidato elegido de Avanza País. Si a ti no te gusta, o sientes que te va a quitar votos, o sientes que te puede ganar, si tú pagas, lo eliminamos. Y esto habría ocurrido en varias regiones del país, y incluso en la ciudad de Lima, con, por ejemplo, mi caso y el caso de Villa El Salvador y de Chorrillos. Ahora, en el caso puntual suyo, ahí tenemos incluso la resolución, ¿verdad?
Ya hay una en la cual, ahí está, ¿no? De que declara improcedente la solicitud de inscripción de la candidatura de César Augusto Combina Salvatierra, pero lo curioso sí, pues efectivamente, y lo hablábamos en la introducción del programa, ¿no? Aquí no es que el jurado le diga, ¿sabes qué? Señor Combina no presentó su DNI o no constató esto, qué sé yo. Acá es que el partido retiró un documento para que después se caiga la candidatura y de pasada metió su lista. Porque si se dan cuenta, la lista está abajo. Sí, quiero que vayamos al artículo 3 y 4, que me parece que son los más relevantes. En el 3 dice, tener por no presentado el escrito de subsanación presentado el 27 por el ciudadano Combina por carecer de legitimación. ¿Eso qué significa? Que no tiene que no está fedateado, que no está respaldado ahí fue que retiraron, pues. Exactamente, o sea, ahí fue que retiraron. A nosotros nos declaran inadmisibles y nos dicen tienen 48 horas para subsanar. El señor Borrero nos bloquea el celular, a mí y a toda mi lista. A mi personero también, vamos al partido, no hay nadie, se desaparece 2 días, porque ese es el modus operandi, y nosotros acudimos al jurado y presentamos toda la documentación. Yo presento la documentación, la mía y de todos. Y entonces el jurado que dicen, no puede ser César Combina el que presente. Sí, no tiene que ser Aldo Borrero. Claro, el mismo que me extorsiona. Claro, y él fue el que retiró esto para que se caiga, ¿no? Pero ellos lo dan como no presentado. Claro, o sea, es una cosa ilógica, ¿no? Te piden, ilógica total, te piden que tú presentes una tasa que has pagado hace una semana, porque también si se vence el plazo no puedes pagar. Eso existe en el sistema del Banco de la Nación. El personero lo retira a propósito para que se caiga tu candidatura porque no has desarrollado un pago de coacción y tú acudes dentro del plazo a presentar y le demuestras al presidente del jurado electoral especial que sí pagaste la tasa, sino que tienes un problema con el personero. Y bueno, el formalismo en este país mata el derecho, ¿no? O sea, mata el derecho y lo que dicen es, hemos leído que tú tienes todo, César, pero discúlpame, quien lo tuvo que presentar es quien te ha exigido una extorsión. Claro, que está peleado contigo, digamos. Ahora, claro, pero sabes que si yo fuera jurado también te diría, mira, sabes que este partido es un despiporre. O sea, déjalos afuera, es mucha o sea, es demasiada vaina. Ahora, esa tasa es terrible, es terrible. ¿Esa sí. tasa quién la paga? ¿La paga el partido o la paga el candidato a la alcaldía? La paga el candidato a la alcaldía. Y después tú le das el voucher a... Exactamente. El caso específico con Aldo Borrero fue que habíamos acordado que nos íbamos a ver el viernes en la noche, justamente el viernes que era el último día de la inscripción, para inscribir la lista. Yo mismo metí todos los documentos de todos los candidatos y él inscribe la lista sin ningún documento el día viernes en la mañana. Entonces... Perdón, ¿la lista quién la conformó? ¿Él? ¿Ellos? Yo le he conformado, hemos pasado por unas elecciones internas y él invitó a 2 personas. Ya. El teniente alcalde... Ahí estaban de acuerdo. No, yo no he estado de acuerdo. No estaban de acuerdo, pero bueno, no hemos estado de acuerdo, se aceptó. pero el estatuto dice, y además la ley dice que quien hace la designación es el presidente del partido, entonces, bueno, aunque me moleste, tenemos que proceder. Perfecto. Y en ese sentido nos inscriben sin ningún documento de nadie. ¿Por qué? Porque yo tenía todos los documentos. Es decir, yo he pagado por toda la lista. Yo he pagado en Págalo P, todas las personas, incluso las que él invita. Yo le alcanzo todos los documentos y él elige ahí sacar el mío y meter el resto. Pero como digo, ¿no? O sea, cuando uno conversa, he conversado con el presidente del jurado, he conversado con varios especialistas electorales, incluso con la Fiscalía y Penal de Crimen Organizado, y todo el mundo dice, esto parece una película de Netflix, una película realmente de crimen organizado. Ahora, cuando uno paga tasa, lo pagas con el número de DNI, ¿verdad? Claro que sí. O sea, en teoría es lo que comentaba, ¿no? En el recibo del Banco de la Nación de la hay tasa. fecha, hora, eso sistema. Quiere decir que para el jurado, César Combina sí pagó. Exactamente, para el jurado y para el Banco de la Nación y para la ley. Ni siquiera debería de exigir la lista ni el voucher, exactamente. Porque ya automáticamente en línea ya se sabe. El sistema ya lo sabe y ellos tienen que verificar persona por persona. Esa es la chamba del jurado y el jurado lo ha hecho. El problema es irnos al formalismo de bueno, pero la norma dice que tú puedes, que tiene que presentarlo solo el personero legal. La pregunta del millón es, si yo habría mentido en mi hoja de vida que presenta el personero legal, ¿a quién le cae la multa de hasta 20 UTs? Este pechito. Entonces, yo soy un administrado que no me dejan ejercer mis derechos. Y esta situación de indefensión
Está ocurriendo, como digo, en Avanza País, en varios distritos, pero además en varios partidos. Y yo me animo a pedirle a todas las personas que en el 2026, en la elección de generales y en la elección municipal y regional, hayan sufrido algún tipo de extorsión o de coacción o de abuso dentro de su partido, que lo denuncien, porque si no lo denunciamos, somos parte del problema. Ahora, a mí me da la sensación de que en algún momento, no sé si lo dije en vivo, pero sí lo pensé muy insistentemente, que es, mira, estos de Avanza País, mira lo que están haciendo, están implosionando el partido porque esos votos se van a ir a Keiko. ¿Estás jugando con Vina para Keiko? Mira, yo he votado por Keiko Fujimori, no tengo ningún problema en decirlo. Pero si eres de Avanza País, ¿cómo vas a votar por Keiko? No, en la segunda vuelta he votado por Keiko Fujimori. En la primera vuelta no solamente voté por el señor Williams, sino que fui su vocero. Y yo le agradezco al general Williams que pudo supuestamente resolver este problema interno. No se resolvió, que claramente no se resolvió, porque el delincuente siempre va a ser un delincuente. Pero el general Williams hizo todo su esfuerzo, nosotros lo apoyamos también, con mucha gente valiosa en el partido, no nos alcanzó. Pero sí había sentimos, candidatos que decían, ya no voten por Williams, vota por mí nomás. Pero sí sentimos, al menos yo, que lo advertí muchas veces, que había en el partido, en este grupo de gente que estoy denunciando, la voluntad expresa de que Williams no ganara y que no pasara la vuelta. Lo hablé también en privado con personas muy reconocidas, como el tío Rockefeller, como Adriana, con varios candidatos al Senado, como Fernán Altuve, y yo les decía, ¿por qué no hacemos campaña? O sea, ¿por qué el general Williams? Yo le propuse, porque en San Isidro tenemos una base bastante grande de Avanza País, de más de 80 activistas. Entonces yo les propuse, parémonos todo un día en la Javier Prado, en un semáforo, y que el general Williams salude. Pasa 1 millón de personas en la Javier Prado. Lo hacían ir a Puno a reuniones de 3 personas, y eso lo organizaba el partido. Lo hacían ir a Ica a reuniones de 2 personas. Ya no querían que gane. Y en Chincha lo esperaban 2.000 personas. Nuestro candidato al Senado, Alfonso Dávila, había armado un mitin con 2.000 personas y lo llevaron a otra provincia. ¿Y quién manejaba todo eso? Aldo Borrero, con la dirigencia nacional. ¿Crees que Philip hubiera llegado más lejos que Williams? Depende, ¿no? Depende. Si a nivel económico se habría llegado más lejos, muy no, probablemente. Digo, en la elección, ¿hubiera tenido más votos? ¿Hubiera tenido alguna chance de pasar a segunda vuelta? No lo creo. No lo creo porque Philip tiene naturalmente, como yo lo dije anteriormente, sin criticarle sus méritos periodísticos, sus méritos profesionales, tiene un gran problema político, que es el mismo. Entonces, si Rafael... Murió en Puno, dices. Claro, no, y además el error fue él. O sea, el error es él constantemente. Yo no me imagino a él capitalizando los votos, por ejemplo, que capitalizó Carlos Spa en el debate. No me imagino. ¿Cuántos votos capitalizó Carlos Spa en el debate? Ha sacado 500.000 votos y estaba en 0.000. Cuando empezamos la campaña, Batters estaba en 2% y Carlos Spa estaba en 0. Claro, pero Philip es odiado y querido también, ¿no? Bueno. Hay un sector, pero ese sector probablemente lo tenía López Aliaga, ¿no? De que tiene un sector que lo quiere, muy probablemente. Sin embargo, es a dónde votas. Y tu opción principal, si tú eres una persona que apoyaba a Philip Batters, tu opción principal era el Rafael López Aliaga, y no era el sobrino, pero de hecho, que era un candidato de Temu, ¿no? Pero el sobrino le podía quitar votos a López Aliaga. ¿Será que por eso y también por eso te lo bajaste, o no? Mi hipótesis personal es de que esto estaba recontra armado. Y que el mismo Philip, no Rafael, porque Rafael... El mismo Philip. Porque Rafael tiene sus propios temas, que yo mismo dije que le iban a pasar factura en campaña, el hecho de ser alcalde de Lima en las regiones no ayuda, tenía unas alianzas regionales un poco complicadas, pero ese es el tema de renovación. Pero dentro de Avanza, yo veía un Philip Batters que no quería hacer campaña. Veía un Philip Batters que quería sentarse a negociar con todos los candidatos habidos y por haber, menos con sus candidatos. Teníamos un Philip Batters que, como dije, hizo todo lo posible para destruir e implosionar Avanza País. Quizás lo que quería era, como supuestamente es la operación de Borrero, subastar al mejor postor esos 20.000, 30.000 votos que teníamos, ¿no?